100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas, 2 millones de personas, hambrientas, desesperadas. La paz es que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros? La paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo, pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema, lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista, lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral, lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Porque son los mismos, con las mismas. Han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa, ha cambiado las buenas intenciones, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos un programa en el que conversaremos sobre 2 personajes representativos de la guerrilla del M-19, de la que en programas anteriores hemos venido hablando. Hoy hablaremos de Jaime Bateman Cayón y de Carlos Pizarro León Gómez. Al inicio de este programa escuchábamos las palabras de Bateman en una entrevista en la que hablaba sobre lo que para él significaba la paz. Pero además hemos querido salir también a las calles a preguntar a la gente sobre qué tanto conoce sobre este personaje, y esto fue lo que nos encontramos. Jaime Bateman es un eje fundamental de la historia del M-19 porque representa, creo yo, como una suerte de rabia popular, de rabia del pueblo que se materializaba en la importancia de la lucha armada. Pero una lucha armada que se diferenciaba de las FARC, que se diferenciaba del EPL y del ELN porque hacía parte de una indisposición, digamos, general sobre la sociedad. Jaime Bateman era conocido dentro del M-19 por ser quien generaba como indignación, quien generaba rabias, emociones. Entonces yo creo que era el complemento perfecto para otros integrantes como Navarro o como Pizarro, porque les permitía generar la emoción de una lucha armada que defendiera en todos los aspectos las verdaderas preocupaciones del pueblo. Él era un gran indignado por la falta de Estado en Colombia y creo que eso es lo que todos recordamos del M-19. Jaime Bateman, guerrillero del M-19, perteneció al Partido Comunista y quería la paz en Colombia. Jaime Bateman era un líder guerrillero del M-19, nació en Santa Marta, siempre quiso la unión y la lucha y defensa por la gente. Jaime Bateman fundó el M-19, fue de izquierda y él quería la equidad en Colombia. Bueno, sobre Jaime Bateman, ¿qué podemos decir? No, pues primero un hombre polémico, de ideas guerreristas, de ideas
en mi sentir tendientes un poco como a esas vertientes comunistas, pero parte fundamental de esa lucha militar del M-19. Muchos lo recuerdan por esas entrevistas que circulan en plataformas como YouTube, donde se ve, digamos, esas posiciones extremistas de las que hablamos al principio, pero sigue siendo un personaje muy polémico que termina siendo parte fundamental del M-19 y, digamos, distanciándolo de algunos líderes como Pizarro, que no tenían esa tendiente guerrerista o militar, pero digamos que son parte de la estructura del M-19 y digamos que eso sería lo fundamental sobre Jaime Bateman. Escuchábamos ahí entonces algunas de las respuestas que la gente daba en la calle, pero José, ¿quién era este personaje? Un perfil que podamos hacer, al menos que nos dé cuenta de algunas de las anécdotas y cosas de la vida de Jaime Bateman Cayón. Bueno, Jaime Bateman Cayón nació en 1940 en Santa Marta, creció colmado, impactado o permeado por la violencia bipartidista que se presentaba en el país. Tuvo un paso fugaz y repentino por la carrera de Sociología en la Universidad Nacional y durante su gestar o su proceso de maduración pues tuvo un acercamiento a las obras de Marx y Lenin cuando tuvo un viaje a la Unión Soviética. En 1982 pues presentó en la 8ª Conferencia Nacional de la M-19 el informe El Camino al Triunfo, en el que elaboró una extensa explicación de la manera en que el grupo se debería de desenvolver en aspectos militares. Bueno, vale decir también que Bateman tiene una particular cercanía, digámoslo así, en su maduración política con Carlos Romero, un joven colombiano que había llegado de Argentina en los años 50 tras terminar varios estudios de medicina y que además pues cortejaba a la hermana de Jaime Bateman y que de alguna manera pues las conversaciones con él que lo llevaron a encontrarse en temas comunes como el comunismo, el marxismo y el peronismo, pues digamos que dieron cierta madurez política al pensamiento de Bateman. Con la bienvenida que damos hoy al profesor Wilmer Zuleta, queremos preguntarle, en el orden pues de que estamos hablando de este personaje, que nos cuente algunas otras cosas que tienen que ver como con la militancia en algunos movimientos de izquierda y también su paso por el Partido Comunista e incluso por la entonces guerrilla naciente de las FARC. Jaime Bateman Cayón tuvo un paso por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allí tuvo la oportunidad de leer las ideas de Marx y de Lenin, aunque él siempre se orientó más hacia la socialdemocracia, y también hizo parte de la Juventud Comunista. Tuvo un paso fugaz por la Universidad Nacional en el programa de Sociología, pero hizo una amistad con Tiro Fijo, con Ciro Trujillo y con Jacobo Arenas. A partir de allí se convirtió en instructor político y promotor de ideas en las FARC. Él proponía un modelo de guerrilla urbana que fuese más efectiva en una combinación con guerrillas rurales como lo era las FARC. Sin embargo, el Partido Comunista lo expulsó, acusándolo de paralelismo y de divisionismo, dado que consideraban que sus ideas y sus acciones no contribuían a acelerar el proceso revolucionario, y finalmente Bateman fundó un grupo llamado Los Comuneros. A partir de allí también en sus cuadernos, que era un medio de comunicación, hacía serias críticas al Partido Comunista y a esa forma marxista de llegar al poder, y propendía por una socialdemocracia. Eso es bastante interesante porque para algunos estudiosos como Darío Villamizar, las primeras 2 conferencias de consolidación y formación del M-19 están en ese momento histórico en el que este movimiento todavía no se llamaba así, sino que llevaba por nombre Comuneros. Y en ese orden de ideas en torno a la vida de un personaje como Bateman Cayón, pues vemos cómo empieza su cercanía con un movimiento político como la Alianza Nacional Popular, también conocida como la ANAPO, de la que ya también habíamos hablado en un programa anterior. Dándole la bienvenida al profesor John Freddy Arboleda, nos gustaría que nos contara un poco cómo son esos inicios de Bateman en la ANAPO e incluso su posterior ruptura con este movimiento. Claro, lo que pasa es que Bateman era seguidor, de algunas ideas, por ejemplo, camilistas, gaitanistas, y en el caso de la ANAPO, porque eran grupos que tenían la capacidad de aglutinar grandes masas de ciudadanos. Con la ANAPO, de todas maneras, cuando se llegan las elecciones de 1970 y el presunto fraude, pues Bateman
va a ser crítico con Rojas Pinilla y va a asumir una posición bastante tímida frente a lo que se consideraba pues el fraude o el robo de estas elecciones, lo cual va a hacer que en algún momento Bateman rompa relaciones con este grupo y que este asunto siga pues reforzando la idea que tenía él, que solamente por la lucha armada se lograría pues tomar el poder y que la vía política pues todavía estaba un poco lejana de poderse utilizar. Ya en un programa anterior habíamos mencionado esas luchas internas que había dentro del movimiento de la ANAPO, que llevó a que se diera una fragmentación entre anapistas de derecha y anapistas de izquierda, estos últimos pues que terminarían fundando el movimiento 19 de abril, que llevaría por nombre en sus inicios pues Movimiento 19 de Abril Anapista, y que luego con el tiempo, tras romper relaciones, pues cambiarían ese nombre o quitarían el apelativo de ANAPO. Ya en ese movimiento pues Jaime Bateman tendría un papel protagónico no solo como militante, sino también como comandante. Profesor Arboleda, ¿qué podemos mencionar del pensamiento de Jaime Bateman en estos periodos en los que militó y dirigió a esta guerrilla? Bueno, Jaime Bateman constantemente hacía una denuncia frente a la situación social, económica y política del país, donde, por ejemplo, consideraba injusto que el 70% de los colombianos sufriera de desnutrición. Criticaba o cuestionaba también cómo existían para el periodo de 1978 al 82 unos 7 millones de personas que eran analfabetas. Fuera de eso, igualmente, como alrededor de 200.000 bachilleres para esa época pues no podían ingresar también pues a la educación superior, y cómo había una gran cantidad de colombianos que no podían disfrutar pues de los beneficios pues de la inclusión social, e igualmente constantemente pues hablaba de que los ciudadanos tendrían que hacerse sentir para reclamar todos sus derechos. Así también, pues podemos decir que Bateman fue bastante crítico con el gobierno del presidente Turbay Ayala. Como ya lo decíamos en un programa anterior, pues el M-19 no aceptaría esa propuesta de primera amnistía, y posteriormente pues entraría un poco en lo que serían las negociaciones con Belisario Betancur. Vamos a escuchar un audio en el que Jaime Bateman habla de un tema que por aquella época era también bastante recurrente, que era el tema de la corrupción. Escuchemos. Moralizar al país es tal vez de las campañas más importantes que hay que desarrollar. Proponer medidas de moralización es cambiar el estilo de trabajo de la sociedad, es cambiar a los vagamundos de esta sociedad. Hay que cambiarlos, hay que cambiar las instituciones que se han creado para manejar las elecciones. Es lo que se ha llamado el clientelismo, es toda una institución nacional, ¿cierto?, la cual hay que derrotar, ¿cierto? Nosotros creemos que hay que desarrollar la campaña de moralización tiene que comenzar por arriba, no por abajo, ¿cierto? Cuando usted ve que el policía recibe en la calle de Bogotá 50 pesos porque usted violó un semáforo, porque usted algún día le habrá dado 50 pesos a un policía, ¿cierto? Ese policía no está haciendo sino configurar su delito con lo que está haciendo el de arriba, comenzando por el presidente de la República, hasta abajo. O sea, los de arriba son los que dan el ejemplo, los congresistas, los ministros, los funcionarios, y de ahí abajo toda la gente que dice, con razón, como es el vivo y del bobo. Escuchando este audio, pues un poco también podemos entender que eran épocas bastante turbulentas, no solo por la violencia, sino también por las denuncias que se hacían en contra de los gobiernos y algunos aparatos burocráticos, que como decía Bateman, pues aparentemente no les interesaba la población menos beneficiada. Debemos decir que finalmente, pues Bateman muere un 28 de abril de 1983 al estrellarse una avioneta en la que viajaba rumbo a Panamá, y durante 9 meses su cadáver estuvo desaparecido sin que el M-19 o el gobierno nacional dieran noticias sobre él. Vale decir aquí que tiempo después Gabriel García Márquez realizaría una columna que sería tipo crónica llamada Bateman, Misterio sin Final, que sería la primera crónica que haría García Márquez tras haber ganado el Nobel de Literatura en 1911.
1982. Con esto entonces pues damos algunas de las ideas que teníamos presentes sobre este personaje Jaime Bateman Cayón, y entramos a continuación a conversar y a comentar sobre este otro personaje y militante de estas ideas del movimiento 19 de abril, quien fuera Carlos Pizarro León Gómez. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que diera Pizarro a Pacheco en su programa Lo Más de Pacheco, y a la par a escuchar algunas apreciaciones de personas que tuvimos la oportunidad de entrevistar en la calle y a las que les preguntábamos sobre qué sabían de este personaje Carlos Pizarro León Gómez. Escuchemos. Usted es un hombre de esos que dicen pinta. Además dicen ese hombre le va a ayudar en la política porque tiene carisma, tiene pinta, etcétera. Y uno se supone, los que no vivimos en ese ambiente, que en la guerrilla debe haber mucha oportunidad de gallinacear también. ¿Cómo es ese aspecto? Bueno, que gallinacea uno a raticos. Y no. Gallinacea uno ahí por los laditos, pero bueno, de todas maneras aquí está Laura mirándome, entonces quedo encargado. Pero eso me encanta porque eso revela que un hombre al fin y al cabo lo maneja una mujer. Usted como que le tiene miedo a Laura también. No, pues, le toca a uno. ¿Usted no le tiene miedo a la mujer? ¿Cómo no? Muchísimo, pero yo creí que un jefe guerrillero no le tenía miedo. No, imagínate. ¿Sí? Lo único que le tiene miedo a un jefe guerrillero. Carlos Pizarro es un eje fundamental de la lucha pues guerrillera en Colombia. Principalmente pues se conoce por su participación y liderazgo en el movimiento, pues en el M-19. Es fundamental para la historia política de Colombia porque lo que generó fue una nueva idea de guerrilla en Colombia. Su muerte, digamos que generó un movimiento social importante, pero yo diría, me refiero que dejó un legado importante político, pero yo diría que lo más importante de la vida de Pizarro es su lucha guerrillera misma, la idea de una guerrilla urbana, la idea de una guerrilla, por así decirlo, intelectual, una guerrilla que tenía propósitos políticos específicos, más que todo el de la Constitución, generó una nueva, digamos un nuevo aire a lo que la lucha guerrillera en Colombia y en Latinoamérica había pretendido. Quiero hablarles sobre Carlos Pizarro. Carlos Pizarro era un tipo que también quería todo lo sobre el socialismo. Lástima que lo asesinaron en el 90, pero es un tipo también que perteneció al M-19. Carlos Pizarro León Gómez, lastimosamente fue asesinado en 1990. Era un líder del M-19 y siempre luchaba por la equidad. Carlos Pizarro fue un dirigente político de izquierda que promovía el socialismo y que de hecho fundó o ayudó a fundar el movimiento político M-19. Sobre Carlos Pizarro podríamos decir algunas cosas importantes, entre ellas, y lo fundamental sería decir que Colombia se perdió de un gran líder, de una persona que con unas ideas progresistas, sociales, trató de implementar o de querer implementar ese cambio que el país necesitaba para los años 90. Entonces, como gran parte de los líderes de este país se suprimen, se eliminan para evitarle el cambio. Carlos Pizarro uno de ellos, parte fundamental de la estructura del M-19, no tanto en el ala militar, sino esa ala política y social que de verdad pretendía el cambio más allá de la guerra de guerrillas, como lo denominan algunos. Sin embargo, creo que lo más importante que podemos decir sobre Carlos Pizarro es que Colombia, o nos privaron más bien de tener un líder que pudo hacer ese contrapeso a la política tradicional colombiana. Escuchábamos ahí entonces las apreciaciones, tanto en la entrevista que daba a Pacheco, como las apreciaciones que las personas tienen sobre este personaje. Pero en realidad, ¿quién era este personaje y qué sabemos de él? Carlos Pizarro nació en Cartagena el 11 de junio de 1951. Desde su educación inicial pues se destaca por el paso de escuelas en el exterior, colegios bilingües y de otras tendencias religiosas. Ya para su formación profesional pues fue admitido en la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, donde junto con sus hermanos Juan Antonio Eduardo y pues demás otros compañeros del mismo claustro dieron muestras de su pensamiento al promover un periódico llamado El Pizarrón. Además de eso pues se cuenta también que
Pizarro promovió la primera huelga pues en esta universidad, por lo que fue expulsado y posteriormente pues iría a la Universidad Nacional, como él mismo lo dijera, pues no a estudiar, sino a tirar piedra. De alguna manera pues también se veía un poco esa militancia revolucionaria de una figura como Pizarro, que teníamos como particularidad que era hijo de un almirante de la Armada Nacional. Y en ese orden de ideas pues del que venimos hablando aquí, es bastante interesante pensar un poco cómo esas acciones revolucionarias pues llevaron también a Carlos Pizarro, al igual que a Bateman, a tener una relación con los militantes y dirigentes de las FARC, y que de alguna manera pues lo empezaron a vincular a esta vida revolucionaria. ¿Qué pasó en ese encuentro con la militancia de las FARC? Bueno, Mauricio, antes de dar respuesta a tu pregunta, hay que comentar cómo cuando Pizarro conoce a Jaime Bateman en la Universidad Nacional, este genera un gran impacto en Carlos Pizarro. Posteriormente entonces va a militar en el Partido Comunista y luego hará un paso por las FARC entre 1972 y 1973, y como ya pues habíamos expresado, pues tendrá diferencias pues con miembros de las FARC, por lo que ellos consideraban pues una inactividad pues en la parte armada. En septiembre de 1973 Pizarro va a desertar de las FARC, y el día que abandona pues a las FARC deja una nota en donde dice ya vuelvo, algo pues que no cumpliría, igualmente dejaría sus armas y otros objetos que utilizaba. De alguna manera pues tras esa deserción de las FARC, Pizarro pues también empieza a simpatizar con algunos militantes de la ANAPO de izquierda, y posteriormente pues también a la parte de los fundadores del movimiento 19 de abril. Hablemos un poco también de algunos de esos pensamientos que tenía Pizarro ya militando en el M19, y que de alguna manera pues lo harían una figura protagónica dentro del movimiento. Bueno, con Pizarro, digamos que la posición de él era muy interesante porque primero era una figura que en su pensamiento era bastante incluyente. Incluso en algún momento él consideraba que si se tenía que sentar en una mesa de diálogo con los que eran sus oponentes, lo haría. Igualmente hay que tener en cuenta que su pensamiento era un pensamiento más ligado a la socialdemocracia que al comunismo. Sin embargo, pues no era en ningún momento pues fue enemigo de los comunistas. Lo otro que también es que Pizarro soñaba con un país de plebiscitos, un país de cabildos abiertos, es decir, donde la ciudadanía se empoderara de los espacios de democracia y de participación, ya que consideraba pues de que la población había sido excluida y que era hora de que ésta fuera escuchada por el gobierno nacional. A finales de los años 70, pues en el marco del Estatuto de Seguridad promovido por el entonces presidente Turbay Ayala, pues Pizarro es capturado, enviado a la cárcel e incluso condenado a más de 20 años, pero para los años 80, con la entrada de Belisario Betancur, pues es uno de los beneficiados con la amnistía que este brinda en el año de 1982. Y en ese trasegar, pues están todas las acciones que ya en un programa anterior habíamos mencionado, pero pues finalmente ya Pizarro, específicamente a finales de los 80, pues firma la paz como comandante principal del movimiento, y vendrá pues la transición no solamente de él sino también de todos los guerrilleros del M19 a ser parte de un movimiento político como sería el de Alianza Democrática M19. Sin embargo, pues Pizarro entraría en una campaña política que acabaría muy rápidamente, pues no lograría ni siquiera terminar su candidatura, pues sería asesinado, y esto pues de alguna manera turbaría más las aguas en este momento político en el que vivíamos. Carlos Pizarro hizo su campaña a la presidencia durante 45 días y allí proponía ideas muy vanguardistas para Colombia, entre ellas el tema de una paz que realmente fuese acorde a la democracia y a la justicia social. Sin embargo, cuando se dirigía en un avión hacia Barranquilla, el 26 de abril de 1990, fue asesinado por un sicario de 22 años. A Pizarro lo cuidaban 14 guardaespaldas, 9 eran del DAS,
y uno de los 9 guardaespaldas del DAS inmediatamente asesinó al sicario. Fue difícil saber quién era el autor intelectual de este magnicidio, que sí fue declarado en el 2010, y lo curioso fue que al principio se le echó la culpa a Pablo Escobar y este negó la responsabilidad, pero más adelante, primero Fidel Castaño en una entrevista al señor Patiño y más adelante Carlos Castaño en el libro de sus confesiones, allí reconocieron que habían sido los autores del crimen. Particularmente Castaño, Carlos, fue el que aseguró que había entrenado al sicario de 22 años y así se acabó la vida de este gran líder del M-19. Vale decir también que es la época donde no solo es asesinado Pizarro, sino que también ya había sido asesinado Luis Carlos Galán, y posteriormente sería asesinado Bernardo Jaramillo Osa, un momento bastante turbulento en la historia política colombiana. Vale decir también que hay varios recomendados que podemos mencionar aquí sobre obras relacionadas con Carlos Pizarro. La vida, el recorrido por estos dos personajes también marca el paso de la vigencia política del M-19, ¿cierto? Que transcurrió durante 2 décadas donde fue en un primer momento muy fuerte el imperialismo y en un segundo momento también en contraste la fortaleza de la Unión Soviética, que es de ello donde se nutren para formalizar pues su postura del marxismo-leninismo, y esto causa también interés por corresponsales internacionales, y es el caso de Sebastián Alzate Castillo, catalán, quien en su libro Guerra a la Guerra hace un recorrido por la vida y los planteamientos de Carlos Pizarro a partir de varias entrevistas y habla y destaca el Batallón América, formación de las milicias urbanas y las operaciones con el paso vencedores. Bueno, en esas entrevistas pues Pizarro menciona mucho de su vida política, su vida intelectual y también muchos de estos temas que usted, profesor, mencionaba. Queremos terminar este programa del día de hoy escuchando un fragmento de uno de los discursos que en televisión abierta y nacional pues daba Carlos Pizarro ya como candidato a la presidencia, en esos minutos que los candidatos siempre tenían antes de grandes programas de televisión y en los que de alguna manera pues comentaban a la nación sus proyectos políticos por los cuales pedían ser elegidos. Con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, a todos los que nos acompañaron hoy en la mesa y a ustedes, nuestros oyentes, los invitamos para que nos sigan escuchando en su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. Entre todos cambiaremos la historia de Colombia. Colombianos, los que creemos en la paz, hemos quemado las naves. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo a Colombia, tocándola, sintiéndola, viviendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia y optimismo. Por supuesto que para llegar aquí no ha sido fácil. Hemos tenido que sortear grandes obstáculos. Los tropiezos que nos colocan los viejos dogmas atrincherados en los privilegios, el exclusivismo político y el autoritarismo. Igualmente somos herederos de una larga historia de violencia, de odios cruzados, de guerras civiles. Y también, por supuesto, nos ha tocado superar nuestros propios esquemas. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.